federal informó que para la semana del 38 se confirmaron 1,513 nuevos casos de dengue, lo que representa ya 523% más de lo reportado en la misma semana, en la semana 38, pero del año 2022. La vigilancia epidemiológica de esta semana 38 indica que a lo largo del año suman 12,724 casos de dengue sin datos de alarma confirmados, eso sí, cifra que ya superó lo reportado en todo el 2022 con 3,277 casos. Los estados con mayor cantidad de casos de dengue hasta la semana epidemiológica 38 son, escuche usted, Yucatán con 6,818, Veracruz con 5,568, también está Quintana Roo con 3,251 y Morelos con 2,049. También, pues ahí vemos a Puebla con 1,880. Y para continuar conversando sobre este aumento en casos de dengue en todo el país y sobre los riesgos de enfermedades, sobre todo en Acapulco, tras la devastación del huracán Otis, saludo con mucho gusto a Jesús Felipe González Roldán. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y también miembro del cuerpo de gobierno de la Federación Mundial de Sociedades de Salud Pública. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, buenas noches, ¿cómo estás? A tus órdenes. Muy bien, Jesús, gracias por esta comunicación. Pues vemos que en la semana 38, en la semana epidemiológica, pues han aumentado considerablemente los casos de dengue en el país. ¿Esto a qué se debe? Pues es algo que se ha venido observando. Hay un incremento de casos en las últimas semanas y tiene que ver mucho con la parte de falta de acción en términos de prevención y promoción de la salud y de haber iniciado estas acciones de manera temprana, sobre todo en el primer trimestre o cuatrimestre del año. Y ahora que tú señalas el tema de Acapulco, bueno, pues señalar que hay una serie de riesgos a la salud que seguramente se va a enfrentar durante esta etapa post el desastre que se generó en esta ciudad y sobre todo en la mayoría de los municipios del estado de Guerrero, y que por eso es muy importante fortalecer y reforzar las acciones de prevención, las acciones de atención médica, fortalecer el diagnóstico laboratorio en esa entidad y sobre todo estar al pendiente de cualquier brote que pueda surgir. También señalar que un servidor fue director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades entre el 2013 y el 2018 y señalarte que primero México tiene una alta capacidad de aprendizaje y sobre todo de experiencia en la atención de ese tipo de desastres. Hay un área específica generada para la atención de urgencias epidemiológicas y desastres naturales, que como tú bien sabes ya está establecido el Comando de Seguridad de Salud para el estado de Guerrero, y donde ahí la Secretaría de Salud coordina todas las acciones con el IMSS, con el ISSSTE, con la parte de atención médica de Pemex, de Marina, de la Sedena como tal, y que esto pues ha probado su efectividad, su eficacia y sobre todo su sentido de compromiso con la población damnificada a lo largo de muchos años. Esto desde 1995 se viene haciendo. Recordar que recientemente, hace 10 años, enfrentamos también en el puerto de Acapulco una tragedia similar, donde por un lado en el Pacífico llegó Manuel y por otro lado al mismo tiempo nos golpeó en el Golfo de México Ingrid, que hubo 17 estados afectados, pero que también en ese momento Acapulco quedó incomunicado por vía terrestre, quedó incomunicado por vía aérea, porque los dos aeropuertos quedaron no funcionales, tanto el aeropuerto para aviación pública como también el aeropuerto militar que está en la zona norte de la ciudad de Acapulco, de la Marina, y que en ese momento se tuvo la capacidad de poder movilizar toda la ayuda por vía marítima, saliendo desde Salina Cruz y de Manzanillo, gracias a la coordinación con la Secretaría de Marina, y por eso tranquilizar a la población de que yo sé y conozco la experiencia y la fortaleza que tiene el Sistema Nacional de Salud para la atención de esta área de urgencias y desastres. Y que en primer término te diría, tenemos que garantizar la atención médica, sobre todo en los refugios temporales, en la propia comunidad a través de unidades móviles y también en las unidades de salud que seguramente ya deben de contar con el balance
de daños que tiene la propia infraestructura de salud para ponerla a funcionar de manera inmediata. Claro. Jesús, y es que en estos momentos, pues como tú ya lo adelantabas, Acapulco, pues está sufriendo los estragos de la devastación por el huracán categoría 5 llamado Otis. En estos momentos, pues hay agua contaminada, hay basura, hay escombros, de manera muy lenta, como lo han dicho pues algunos analistas y algunas personas que justamente han estado recorriendo este municipio guerrerense, pues se está llevando a cabo las labores de limpieza. Pero también hay que recordar que el mosquito que pues infecta el dengue también podría infectar otro tipo de enfermedades como el Zika y el chikungunya, ¿no? Yo ahí tranquilizarte, no tenemos reporte que en los últimos meses, en los últimos años, tengamos circulando Zika o chikungunya, pero por eso yo hablaba de fortalecer el diagnóstico por laboratorio. La sintomatología es muy similar. En el caso de chikungunya provoca dolores muy fuertes, sobre todo en las coyunturas, y en el caso de Zika, pues hablaba mucho de la afectación, sobre todo en mujer en periodo de embarazo, de probables malformaciones congénitas, cosas que en México se vieron muy poco, o en Colombia también, comparado con lo que señalaba Brasil, por ejemplo. Ahorita tú lo acabas de señalar, la principal enfermedad transmitida por vector que nos debe de preocupar y ocupar es el dengue, y que tenemos que generar las acciones de prevención y control para este mosquito. En esta primera etapa, donde estamos apenas a 8 días de que sucedió este desastre natural, señalarte que lo más importante es recuperar y fortalecer el abastecimiento de agua potable. Claro. ¿No? Ahorita nuestras fuentes de agua y nuestros pozos seguramente deben de estar contaminados porque, como tú sabes, pues la devastación fue múltiple, porque hay inclusive aguas negras mezcladas con el agua potable, y por eso es muy importante garantizar el abasto de agua potable, y de ahí que mucho del apoyo que se solicite es en términos de agua embotellada para esta población. Segundo, ya sé que están llegando seguramente plantas potabilizadoras de agua para garantizar este abasto de agua, sobre todo en los hogares, en los refugios temporales y en la población que está damnificada en estos momentos. Segundo, también el tema del cuidado de los alimentos, con los alimentos que se consumen en términos de la conservación. Como bien sabemos, hubo tiempo en términos de que las redes frías en las casas, los refrigeradores dejaron de funcionar por falta de luz, que esto está empezando a generar normalidad, pero esos alimentos pueden haberse descompuesto y por lo tanto, si se consumen, pueden generar infecciones gastrointestinales agudas, y eso es lo que nos debe de ocupar en este momento ahí. Segundo tema, las infecciones respiratorias agudas. Recordar que estamos iniciando la temporada invernal en nuestro país, pero que muchas de las viviendas, sobre todo que están afectadas, es que se volaron los techos, y eso hace que las personas estén durmiendo a la intemperie, y sabemos que en la noche refresca, y aparte la población de mosquitos que seguramente va a estar presente, dado que hay también pues mucha agua como tal, y se fortalece o favorece la parte de criaderos para estos mosquitos, pues también es importante el hecho de tener atención con las infecciones respiratorias agudas. Tenemos que buscar y fortalecer también el tema de la vacunación contra influenza, contra COVID en grupos prioritarios, pero también es muy importante fortalecer y reforzar la aplicación de toxoide tetánico, la vacuna contra el rotavirus, etcétera. Es decir, todo un programa integral que, te digo, México afortunadamente tiene mucha experiencia en esto, y seguramente día con día se va a ir viendo los avances como tal. También las acciones de saneamiento básico. Hay mucha basura acumulada que todavía no se recolecta, y que hay que fortalecer la recolección de esta basura, porque eso también trae el incremento de fauna nociva, entre ellos roedores, estar al pendiente de leptospirosis también como tal, y por ende empezar a visualizar cuáles son los retos en materia de salud que en el corto plazo vamos a tener, y los de largo plazo, mediano o largo plazo. En el corto plazo ya te decía yo las enfermedades diarreicas, ya te decía yo las infecciones respiratorias agudas. Se va a aumentar la demanda en agua y alimentos, y por eso tenemos riesgo de contaminación también del agua y de los alimentos, y es importante que eso se fortalezca. Yo conozco la fortaleza que tiene el plan de N3 de Sedena y el plan de Marina, donde ellos tienen
comedores comunitarios, donde ellos tienen también plantas potabilizadoras de agua y donde también salud tiene unidades móviles, tiene unidades para poder operar, y donde lo más importante es que todo aquel que vaya a prestar ayuda en estos momentos a Acapulco no se convierta en un damnificado más. Claro. Y estoy seguro que todos estos equipos llevan sus propios alimentos, llevan el abasto de agua potable para su personal, y por lo tanto sé también el compromiso de una labor silenciosa y callada que muchas veces no se visualiza a través de los medios de comunicación, pero que es muy efectiva en campo. Señalarte que, por ejemplo, tanto cuando fue las afectaciones de Ingrid y Manuel, que te decía, fueron en 17 entidades al mismo tiempo, si bien mucho se centró, porque en Acapulco era el puente del 15 de septiembre, y aparte de las 900,000 habitantes que había o que viven normalmente en Acapulco, había por lo menos 700,000 más que habían ido a tomar periodos vacacionales, y tú recordarás que se hicieron puentes aéreos para sacar, pero luego, después de esos puentes aéreos, el desastre continuó para las otras personas que viven ahí, y sin embargo no tuvimos ningún brote epidémico de importancia, y se pudo hacer todas las acciones para control del vector. Recuerda que en aquel momento todo lo que era Punta de Diamante estaba inundado, y también aquí, ¿qué vamos a encontrar? Dermatosis, vamos a encontrar, como tú decías, estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue, la leptospirosis que te decía, conjuntivitis, pero también hepatitis de tipo infeccioso, y por eso también es importante fortalecer la vacunación contra hepatitis. Tifoidea, yo cólera estoy también. Sí, cólera. Mira, afortunadamente ahorita no hay cólera, pero por eso, si tenemos fortaleza en el diagnóstico por laboratorio, vamos a poder identificar en cualquier caso que tengamos la presencia del vibrio cólera de manera inmediata, y estoy seguro y conozco la capacidad que tienen mis compañeros que están actualmente ahí en el área de urgencias epidemiológicas y desastres. Conozco la fortaleza en términos de coordinación con el IMSS, con el ISSSTE, donde aquí el Sistema Nacional de Salud se vuelve uno solo en términos de esta atención de desastres, y creo que si se coordina bien tanto la ayuda de la parte gubernamental con la ayuda de la parte de la sociedad civil, sin duda vamos a poder evitar la presencia de brotes de enfermedades. Y en el caso de que se presenten, las vamos a poder controlar. Una parte importantísima que llamo tu atención y que creo que es fundamental que se contemple en estos momentos es la parte de la salud mental. También, claro, muy importante. Tenemos que brindar apoyo en temas de salud mental con la parte de psicólogos capacitados que tienen las instituciones, porque aquí lo que es muy importante considerar es, tú imagínate la situación afectiva y emocional en la que están las personas, que primero estuvieron sujetos durante un periodo de tiempo pues a la fuerza del huracán, ¿no? A la fuerza desmedida del huracán, que luego cuando ven su realidad y ven el desastre de la ciudad, pues que yo creo que todos los mexicanos añoramos, adoramos y tenemos vivencias ahí, pues es muy importante el hecho de que brindemos ese apoyo emocional en términos de la salud mental de estas personas, sobre todo también fortalecer, porque ahorita, como lo hemos visto, toda la población está volcada en limpiar sus casas, en limpiar sus calles, en limpiar su colonia, en abrir las brechas y los espacios para que puedan circular los camiones, el transporte público, lo que sea, que también hay una afectación importante en términos de transporte. Pero en esta parte de la salud mental, yo te diría que es fundamental también el trabajo con los menores de edad, tanto con los adolescentes por un lado, como con los escolares, como con los preescolares, que se ven totalmente en medio de una crisis y donde tenemos que tener psicólogos expertos en estas intervenciones en crisis que se tienen en el Sistema Nacional de Salud, que se propicien para toda esta población que hoy está trabajando para levantar su casa, su calle, su colonia, su ciudad, el tema de actividades didácticas y lúdicas. Por supuesto. También Jesús, es fundamental. ¿Sí? Jesús, de manera muy rápida, que se nos acaba el tiempo, quiero preguntarte, por ejemplo, en estos momentos, pues vemos que este mosquito que transmite el dengue, pues está en ciertos estados del país, pero ¿podría migrar a otros estados colindantes? Ya está en Guerrero. El Guerrero también ha presentado casos. Yo te diría que está presente en 31 entidades. Se ha visto un incremento importante en los últimos meses en nuestro país,
y por eso es importante fortalecer el tema de la vigilancia epidemiológica y del control con las nebulizaciones, con eliminar los criaderos, pedirle a la población que coadyuve eliminando todo depósito de agua, llantas, macetas que tengan alrededor o donde tengan el depósito de agua, pues vertirlos. Va a ser difícil en estas primeras semanas, pero yo tengo la confianza de que se pueden evitar brotes si se trabaja de manera coordinada entre las autoridades y la comunidad, y también que podamos contener estos probables brotes de dengue, que es claro que se van a presentar entre la población de Acapulco, de Coyuca de Benítez y de los otros 40 municipios afectados en Guerrero. Pues ahí lo tenemos, Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, también miembro, por supuesto, del cuerpo de gobierno de la Federación Mundial de Sociedades de Salud Pública. Como usted lo acaba de escuchar, alguien que le sabe y le sabe muy bien a estos temas. Gracias por ayudarnos a entender, pues, en materia de salud, cómo estamos en estos momentos, sobre todo en el país, pero puntualmente allá en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Muchísimas gracias, buenas noches. Cuantas veces quieras, a tus órdenes, y que tengas muy buena noche tú y tu auditorio. Gracias.